Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar respecto ya en sí a uno de los procesos que están regulados, recogidos en el Decreto Legislativo 1192. Y como señalé en la clase anterior, era necesario establecer o dar ciertas reglas o pautas en relación a una etapa que, si bien estrictamente no se encuentra regulada en el Decreto Legislativo 1192, es una etapa importante o también fundamental para el ejercicio de las siguientes acciones que se deben desarrollar para la adquisición de las áreas o inmuebles, terrenos que se requieren para la ejecución de obras, de cualquier obra de infraestructura, ¿no? Estoy refiriéndome al estudio o al diagnóstico que se debe realizar del área de interés, ¿no? Justamente estudio o diagnóstico va a traer consigo un rubro que es un análisis técnico y otro referido al análisis legal, y, como también señalé, un aspecto importante que debería estar considerado en todos los proyectos de infraestructura y como tal dentro de los estudios de diagnóstico del área de interés, es el de aspectos socioambientales, ¿no? ¿Y por qué vuelvo a reiterar este tema justo antes de ingresar de lleno a tratar la clase de hoy referida al proceso de adquisición? Porque sin duda alguna, teniendo ya la identificación y o definición de los derechos de propiedad u otro tipo de derechos reales, y de igual forma la situación física y la existencia o no de interferencias dentro de un área de interés donde se va a ejecutar una obra de infraestructura, ya de por sí podemos establecer el plan o las estrategias que se deben efectuar para llevar a cabo este proceso que está regulado en el Decreto Legislativo 1192, que es el proceso de adquisición, ¿no? Y este proceso de adquisición por trato directo, si bien ha tenido, como lo expliqué en su momento, antecedentes normativos, es un proceso que, a partir de esta norma, establece ciertas reglas que tratan de flexibilizar por un lado y por otro lado de establecer de manera expresa o detallada pautas para la ejecución de un procedimiento dentro de una entidad pública que tiene la calidad de sujeto activo, que va a permitir, o que tiene por objeto o la finalidad, en todo caso, del mismo, es poder adquirir de manera directa, bajo un marco de compensación económica, el área que está afectada para la ejecución de la obra de infraestructura. Entonces empecemos, ¿no? Eso como cuestión previa antes de ingresar de lleno a este tema. Ahora, ¿cómo define la adquisición el Decreto Legislativo 1192? Bueno, sí hay una definición que está recogida en el artículo 4 de este decreto legislativo, y lo define como una transferencia voluntaria, ¿no? Por parte, una transferencia voluntaria de la propiedad, ¿no?, del inmueble necesario para la ejecución de la obra de infraestructura. Obviamente esta transferencia es voluntaria porque ante una comunicación que cursa la entidad pública que tiene la calidad de sujeto activo, el sujeto pasivo, llámese propietario o poseedor bajo el marco de esta norma, declara su voluntad declara su voluntad y también su conformidad con la compensación económica que va a entregar o a dar el Estado, en este caso la entidad pública, para que este sujeto pasivo pueda transferir el dominio el dominio o el poder de hecho en todo caso, en relación a la posesión, en relación
al inmueble que se requiere para la obra de infraestructura, ¿no? Por esa razón es una transferencia voluntaria, ¿no? Porque hay una expresión que se exterioriza por parte del sujeto pasivo para que un inmueble que está dentro de la esfera de su dominio pueda a su vez ser transferido o enajenado a favor del sujeto activo a cambio de una compensación de naturaleza económica, ¿no? Ahí hay un, digamos, quizás no sea la única modalidad de compensación que debería estar regulada en el 1192, pero expresamente lo señala como tal. Definitivamente, en proyectos, como por ejemplo en el caso de obras viales, de caminos vecinales o de carreteras de la red vial nacional, hay otras modalidades de compensación que se establecen a efectos que el Estado de alguna manera pueda compensar o pueda resarcir los efectos que genera la transferencia del dominio de un inmueble, o la adquisición, perdón, del dominio de un inmueble por parte de un propietario hacia el Estado, ¿no? Esos otros mecanismos o modalidades están explicitados en lo que se denomina comúnmente para el caso de obras viales como un estudio PACRI, ¿no? O un estudio de plan de afectación y compensaciones, ¿no? Que detalla o explicita los programas que van a ser necesarios no solamente para uno de ellos poder adquirir el dominio de la tierra o del área que se va a requerir para la ejecución de la obra, sino también para, de cierto modo, tratar de compensar los daños que pudiera generar esta acción que tiene que realizar el Estado, ¿no? Por ejemplo, el caso del reasentamiento involuntario que se debe realizar es uno de los programas que se establece, o la reposición de viviendas, ¿no? Que es otro de los programas que puede estar contenidos en estos denominados PACRI, ¿no? Pero finalmente, para entrar, digamos, enmarcarnos en lo que dice el 1192 sí establece expresamente una compensación, pero es de orden económica, ¿no? Y obviamente la adquisición de por sí es una transferencia expresa, voluntaria, se entiende que sin ningún tipo de coacción por parte del Estado para poder adquirir la propiedad del sujeto, la propiedad de un inmueble por parte del sujeto pasivo, cuyo inmueble se requiere justamente para la ejecución de una obra de infraestructura. Entiéndase que cuando nos referimos a sujeto activo, es a su vez que tiene la calidad también de beneficiario, ¿no? Finalmente, la misma norma establece, digamos, una diferenciación entre sujeto activo y beneficiario que en la segunda clase expusimos, ¿no? Finalmente el beneficiario es el que va a adquirir, es el que va a tener, digamos, la titularidad del inmueble que se requiere para la ejecución de la obra, en tanto que el sujeto activo es más bien quien se encarga del responsable o la entidad responsable de la tramitación del proceso, en este caso de adquisición, ¿no? Ahora, ya teniendo claro lo que es la adquisición o cómo se define la adquisición de acuerdo al decreto legislativo 1192, esta norma especial establece ciertas, digamos, no etapas estrictamente, pero sí ciertos pasos que deben seguirse para poder lograr la adquisición del inmueble que se requiere para la ejecución de la obra de infraestructura, ¿no? Entonces, uno de los puntos que es importante y que va de la mano con el estudio de diagnóstico que se realice previamente es la identificación del inmueble, ¿no? Y esta identificación del inmueble, la misma norma, el 1192, que luego fue modificado por el decreto legislativo 1330 en el artículo 16, ¿no? Establece en uno de sus numerales que la identificación se hace en mérito a un documento oficial. ¿Y qué documento oficial es ese? Es un certificado de búsqueda catastral, que en la anterior clase lo señalé, ¿no?
La norma sí establece expresamente que se tiene que solicitar, el sujeto activo tiene que solicitar el certificado de búsqueda catastral. Pero finalmente el certificado de búsqueda catastral no es otra cosa que un documento mediante el cual se puede identificar la existencia de derechos o de superposiciones, duplicidades inclusive también puede detectar, que están reflejados en el registro, ¿no? Que figuran en el registro público, en el registro de predios, ¿no? Y en función a eso es que el sujeto activo va a poder identificar si dentro, digamos, del trazo de la obra de infraestructura existen afectaciones que reputan derechos registrados, ¿no? Derechos de propiedad u otro tipo de derechos que se encuentran inscritos en los registros públicos, ¿no? Este es un documento necesario y, digamos, indispensable para el desarrollo del proceso de adquisición, ¿no? ¿Por qué razón? Porque justamente el certificado va a tener anexado un informe técnico que es emitido por la Oficina de Catastro de la oficina registral competente. O sea, me refiero competente, digamos, competente en la medida en que es del lugar donde se ubica la obra, donde se va a desarrollar la obra de infraestructura, ¿no? Es esta oficina registral la que está dentro de la jurisdicción donde se ubica la obra de infraestructura, que va a determinar si dentro del área de interés existen obviamente derechos de propiedad u otro tipo de derechos reales que se encuentran inscritos, que tienen un registro y que por lo tanto necesita que el sujeto activo pueda, sobre la base de esta relación de predios registrados, iniciar ya luego las etapas para lograr la adquisición de estas áreas, ¿no? Y es importante el certificado porque el informe técnico que va anexado a este es vinculante para los fines de la adquisición en relación al aspecto técnico, ¿no? Por esa razón es importante, porque cuando la entidad pública o el sujeto activo solicita el certificado, tiene que anexar al formulario registral dos requisitos, ¿no? Uno de ellos es la memoria descriptiva, que básicamente describe la situación del área de interés, los linderos, el área, las medidas perimétricas, las coordenadas en el datum del sistema geodésico oficial, que es el WGS 84. En algunos casos, obviamente, también se hace la conversión en PESAC 56, porque históricamente el registro público ha trabajado bajo ese datum, es decir, las inscripciones se han efectuado bajo este sistema, y es a partir del 2008, como ya lo expliqué en la anterior clase, que se establece como el sistema geodésico oficial el WGS 84. Como consecuencia que el sujeto activo adjunta al formulario registral la memoria descriptiva y el plano perimétrico y de ubicación del área de interés del proyecto o de la obra de infraestructura, el registro, en función a esa información que entrega o proporciona el sujeto activo, es que se pronuncia y hace, obviamente, se entiende, una investigación exhaustiva en los índices, en todos los tipos de sistemas de archivo que está en el registro, para poder determinar la existencia o no de derechos de propiedad u otro tipo de derechos reales o superposiciones dentro de esa área de interés. Y por esa razón es que al entregarle el sujeto activo esta información, desde el ángulo o desde el aspecto técnico, ya esa información que proporciona el registro al sujeto activo va a ser vinculante para los fines de la inscripción del inmueble o del área afectada que se requiere para la ejecución de la obra de infraestructura, ¿no? Entonces, este es un aspecto trascendental, la identificación del inmueble. Principio
como consecuencia del estudio o del diagnóstico que se realiza, tiene que haber esta identificación, se tiene que realizar sí o sí la solicitud de búsqueda catastral, y en base al certificado, que es uno de los requisitos o uno de los documentos imprescindibles para la ejecución del proceso de tracto directo, es que en la parte técnica la información, el informe técnico que emita o que esté anexo al certificado de búsqueda catastral va a ser determinante o vinculante para los fines de la inscripción de las transferencias de las áreas afectadas para la ejecución de la obra. Y no solamente para ese efecto, la norma lo precisa básicamente para, digamos, sobre el ámbito de interés. Si el registro ya te determina que un determinado tramo está afecto o se han encontrado derechos de propiedad u otro tipo de derechos reales, ya en relación a esa parte técnica el registro se obliga en función a ese certificado a luego no emitir observaciones que van a dificultar o limitar el acceso de transferencias que ya de por sí tienen como antecedente ese informe técnico que va anexo al certificado de búsqueda catastral, ¿no? Pero este certificado de búsqueda catastral no solamente nos permite tener clara la existencia de inmuebles inscritos en el registro, ¿no? O la descripción de que estos tienen una partida registral, ¿no? Sino también lo que nos permite es, luego vamos a explicar, poder identificar el sujeto pasivo, ¿no? La condición jurídica de este, ¿no? Bien, identificado el inmueble que se requiere para la obra en base a la información que entrega el registro, entiéndase del certificado de búsqueda catastral, la norma también señala cuáles vienen a ser los inmuebles que pueden ser objeto de adquisición, ¿no? Y señala que son objeto de adquisición básicamente los bienes inmuebles de dominio privado, ¿no? Y establece digamos, un marco particular en relación a lo que son los locales y bienes de las misiones diplomáticas, las oficinas consulares y las organizaciones internacionales, ¿no? En función este tipo de bienes, ¿no?, va a estar sujeto a lo dispuesto en los tratados que el Perú como tal haya suscrito con los otros países, y obviamente a las reglas del derecho internacional. Cuando corresponda, se considerará también respecto a dichos locales y bienes el principio de reciprocidad, ¿no? Entonces, como regla general, se tiene que son inmuebles susceptibles del proceso de adquisición los inmuebles de dominio privado, y en el caso que dentro del área de interés existan bienes locales y bienes de misiones diplomáticas, oficinas consulares y organizaciones internacionales, esos casos van a tener que ser tratados de acuerdo o van a tener que ser analizados o evaluados en función al derecho internacional, al principio de reciprocidad que rige el derecho internacional y obviamente a los tratados de los que el Perú forma parte. Adicionalmente, la norma también precisa dos temas, dos puntos neurálgicos, ¿no?, dentro de este proceso de adquisición. También se refiere al suelo y sobresuelo, que son dos aspectos que no solo son relevantes para los fines del proceso de adquisición por trato directo, sino también son relevantes para los otros procesos que están regulados en esta norma especial, ¿no? Llámese el proceso de expropiación, el de ejecución coactiva, inclusive el de transferencia de propiedad interestatal, ¿no? Que son materia justamente para ser tratados en este curso, ¿no? En relación al suelo y sobresuelo, la norma lo que establece es que
se va a tener que regir esto en función a lo que establece el Código Civil, obviamente el mismo Decreto Legislativo 1192 y las leyes aplicables y disposiciones reglamentarias que se emitan. Y el objetivo es que el ejercicio del derecho de propiedad respecto al uso del suelo, subsuelo, y sobresuelo tiene que asegurar que se pueda utilizar en favor del interés público. O sea, aquí la norma lo que privilegia es que estas obras de infraestructura, tienen como propósito asegurar o dinamizar la economía, ¿no? Y por tanto, están orientadas al beneficio de la colectividad, o sea, al bien común, al interés público. Y como tal, se privilegia eso, o mejor dicho, bajo el principio de armonización de intereses, se tienen que compatibilizar los intereses del Estado, que obviamente están vinculados al interés público, porque definitivamente una obra de infraestructura tiene de por sí, o debería ser, digamos, el objetivo de una obra de infraestructura debería ser asegurar el desarrollo sostenible y en el caso de un proyecto vial la conectividad o transitabilidad de una región a otra, de un distrito a otra, de un poblado a otra, y como consecuencia de ello beneficios colindantes que se generan como consecuencia de esta conectividad o esta transitabilidad que se va a generar, ¿no? Generación de empleo, acceso a otros servicios públicos, ¿no? Electrificación, internet u otros servicios que van a ser trascendentales para el desarrollo sostenible de las regiones, ¿no? Ese es el interés público que trae consigo la ejecución de una obra de infraestructura. Pero si bien trae consigo estos beneficios que privilegian el interés público, el Estado de por sí no puede ir con la pata en alto, coloquialmente hablando. ¿Por qué? Porque esos intereses que van en beneficio de la colectividad tienen que armonizarse o guardar correspondencia o correlación y asegurar o garantizar que los derechos de los sujetos pasivos no se vean afectados o transgredidos. Por eso establece garantías para que el Estado no pueda transgredir o adquirir de manera arbitraria y sin cumplir las formalidades o garantías que prevé no solamente el 1192, sino también reglas complementarias que se deben aplicar para la adquisición de los inmuebles o de las áreas afectadas por la ejecución de una obra de infraestructura, ¿no? Acá lo que la misma norma también señala es que la propiedad sobre el subsuelo y sobresuelo se extiende hasta donde sea útil al propietario del bien inmueble el ejercicio de su derecho, conforme a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y limitaciones que establecen las disposiciones en concordancia con el Código Civil y la normatividad del sector correspondiente, ¿no? Eso es lo que establece el 1192, ¿no? Adicionalmente, lo que señala es que la propiedad del subsuelo y sobresuelo pueden ser materia de adquisición. Obviamente aquí, no solamente, como señalé hace un momento, no solamente la propiedad del subsuelo y sobresuelo van a ser materia del proceso de adquisición, sino también pueden ser susceptibles del otro proceso, que es el de expropiación, que también está regulado en este decreto legislativo, independientemente del suelo, es lo que establece. O sea, quiere decir que el sujeto activo puede adquirir la propiedad del subsuelo y sobresuelo independientemente del suelo, sin perjuicio de lo señalado en la sexta disposición complementaria final. ¿Qué establece esta sexta disposición complementaria? Lo voy a leer tal como señala la norma, ¿no? La sexta disposición lo que hace es declarar de interés nacional y necesidad pública la instalación de infraestructura necesaria en el subsuelo para la ejecución de proyectos u obras declaradas de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y o de gran envergadura. Para tal efecto, los titulares de los proyectos u obras, luego identificados los inmuebles, realizan las siguientes acciones, ¿no? En caso que existan construcciones en el subsuelo, se procede con la adquisición
o expropiación conforme al presente decreto legislativo, o sea, el 1192. En caso de no existan construcciones o no se hubiera dado otro fin, se impondrán servidumbres forzosas legales gratuitas, salvo que el propietario acredite afectación a la superficie, o a su utilidad actual o inmediata, caso en el cual procede a valorizarse la afectación acreditada, ¿no? Eso es lo que establece esta disposición, ¿no? Las normas que emitan las autoridades competentes en materia de ordenamiento territorial, procesos de habilitación y o zonificación del subsuelo deberán adecuarse conforme a lo establecido en la presente disposición a efectos de garantizar la adecuada ejecución de las obras de infraestructura, ¿no? Y obviamente mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se dictarán las disposiciones complementarias que sean necesarias para la mejor aplicación de lo establecido en la presente disposición, así como el procedimiento aplicable para la imposición de servidumbres legales. Entonces, esta disposición lo que establece es que en el caso de, de infraestructura que sea necesaria instalar en el subsuelo, referida para la ejecución o para los proyectos u obras declaradas de interés nacional, ojo que habla de supuestos, ¿no? Obras que sean declaradas de necesidad pública, obras que sean declaradas de interés nacional, que estén vinculadas a la seguridad nacional o sean de gran envergadura. En estos casos, esta sexta disposición establece unas ciertas reglas que se van a aplicar justamente para el caso de que se requiera el subsuelo para la ejecución de un proyecto, ¿no? Y las reglas obviamente ya han sido señaladas, ¿no? Para precisar, en este caso, la norma sí permite que puedas iniciar el proceso de adquisición, que se pueda iniciar el proceso de adquisición respecto de la propiedad del subsuelo y del sobresuelo, ¿no? Más allá de de lo dispuesto en el decreto, en la sexta disposición complementaria final, que, como bien hemos señalado, básicamente refiere a que a obras, a determinados supuestos de proyectos de obras que requieran el subsuelo para la instalación de la infraestructura, ¿ya? Algo importante también de señalar en este punto es que la norma también ha establecido que cuando el suelo, o sea, la propiedad del suelo, el valor comercial de la propiedad del suelo se deprecie de manera significativa, en esos casos, acá la norma establece que puede expropiarse, pero la entidad como tal, quizás el término, la técnica legislativa, hay un error, pero podría en esos casos, cuando se determine definitivamente que no solamente el área afectada, sino de por sí, se determina que el valor del inmueble como tal se deprecie significativamente, es posible realizar la adquisición de la integridad del inmueble. Ahora bien, y este es otro punto que quería tratarlo, ¿no? Las letras son muy pequeñas, pero vamos a tratar de avanzar en este aspecto. Lo señalé hace unos minutos, ¿no? Si bien el certificado de búsqueda catastral va a permitir identificar, o es un documento oficial que permite identificar la existencia de derechos, ¿cierto? Respecto de los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra, de derechos inscritos, de propiedad u otro tipo de derechos, también el certificado, como consecuencia que nos brinda datos de partidas, de un antecedente registral, llámese un tomo, foja, llámese una ficha registral, una partida electrónica o una partida del sistema SARP. A partir de estos datos que brinda el certificado de búsqueda catastral, se hace lo que denominamos a nivel de saneamiento un estudio de títulos,
un estudio o un estudio registral, como en la clase pasada pudimos comentar, ¿no? Básicamente, en función a este estudio registral, vamos a poder determinar la condición jurídica de los afectados, ¿no? Y definitivamente este estudio registral es una herramienta necesaria para poder identificar justamente la calidad de los afectados y en sí del sujeto pasivo, ¿no? La norma en este caso ha establecido categorías de sujetos pasivos, ¿no? Y los ha vinculado a los sujetos pasivos en relación a los inmuebles. Es decir, si el inmueble está inscrito, hay unas determinadas reglas para proceder luego al proceso de adquisición. Digamos, son reglas garantistas garantistas porque tiene que seguirse determinado estudio o desarrollo de actividades o de pasos para poder identificar esa clase de sujeto pasivo, ¿no? En bienes inscritos, y también la norma establece identificación de los sujetos pasivos en bienes no inscritos e inclusive establece cómo se hace en el caso de regímenes especiales, ¿no? Son estos tres grandes grupos que el decreto legislativo 1192 ha establecido y están regulados en los artículos 6, 7 y 8 del decreto legislativo 1192. ¿Y por qué lo vinculo con el certificado de búsqueda catastral? Porque es evidente que el certificado es, digamos, el inicio, es el insumo, es el documento oficial y previo que en función al cual se va a poder realizar el estudio registral y obviamente el estudio legal respecto a para determinar la condición jurídica, ¿no?, o legal de cada uno de los afectados que están comprendidos obviamente dentro del área de interés de la obra de infraestructura. Así el artículo 6 establece un procedimiento, determinados pasos para establecer cuándo se considera un sujeto pasivo en bienes inmuebles inscritos, ¿no? Y es un sujeto pasivo en un bien inmueble inscrito por la misma sumilla del artículo, es porque su derecho de propiedad se encuentra inscrito en SUNAR, pues, en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Pero establece una excepción, ¿no? Salvo la existencia de poseedor que adquirió por prescripción declarada judicial o notarialmente con título no inscrito, ¿no? Entonces, en este caso, la norma, en el caso de bienes y el sujeto pasivo en bienes inmuebles inscritos, será obviamente el certificado, obviamente nos va a dar como resultado una serie de antecedentes registrales, y en función a eso se va a poder determinar quiénes son los titulares registrales o los propietarios con derecho inscrito, ¿no? Y obviamente en relación a ellos se va a tener que seguir el procedimiento previsto en la norma, ¿no? Y el derecho de propiedad en este caso lo está vinculado, ojo, en bienes inmuebles inscritos está vinculado a la inscripción del derecho de propiedad como tal en el registro. Si bien es cierto, nuestro sistema no es un sistema constitutivo de derechos, en el caso para salvaguardar el desarrollo de la obra, obviamente la ejecución de la obra, para garantizar los derechos porque finalmente el registro lo que te da es oponibilidad y seguridad jurídica, el legislador en este caso, en este supuesto, ha establecido que será sujeto pasivo aquel que acredita su derecho de propiedad inscrito, ¿no?, en el registro. Sin embargo, también es conocido, la experiencia lo ha demostrado así, que no, digamos, teniendo como premisa que nuestro sistema registral no es un sistema constitutivo, en el país con el solo consentimiento se transfiere la propiedad, ¿no? Y en este caso el
el legislador, en este caso en este marco especial, lo que ha establecido es la otra figura de demostrar la propiedad, ¿no? Y esta otra figura está vinculada básicamente a poder demostrar el derecho de propiedad con un documento de fecha cierta, pero vincula que puede ser sujeto pasivo aquel que acredita, o sea, primer supuesto, derecho de propiedad inscrito. O sea, un propietario con derecho inscrito es un sujeto pasivo. Es el primer supuesto. El segundo supuesto que recoge la norma es aquel propietario cuyo derecho no está inscrito, pero que acredita el tracto sucesivo, ¿ya?, con el propietario inscrito. Ese es el segundo supuesto que recoge la norma y está en el 6.2 del artículo 6 del 1192 y lo señala expresamente de la siguiente manera: el derecho de propiedad se acredita mediante documento de fecha cierta y el tracto sucesivo respecto del titular registral, ¿no? Eso es lo que ha establecido la norma. Entonces, en el caso de bienes inmuebles inscritos, puedo encontrar tres tipos de categoría de sujeto pasivo. Acabamos de mencionar a dos: propietario con derecho inscrito, propietario que no tiene derecho inscrito, pero que acredita su condición de propietario porque tiene un documento de fecha cierta y acredita además el tracto sucesivo con el titular registral. Y el otro supuesto es el del poseedor y lo prevé el numeral 6.3 del artículo 6, ¿no? El poseedor. Y será sujeto pasivo el poseedor que tenga una antigüedad mayor a 10 años y que esa posesión sea acreditada. ¿Y cómo lo acredita? Sea con un título de posesión inscrita, entiéndase como tal los procesos de formalización rural que ha ejecutado el Estado a través del Ministerio de Agricultura, el extinto Proyecto Especial de Titulación en Tierras Rurales, ¿no?, en los que había un procedimiento básicamente registral en el que se inscribía provisionalmente la posesión y automáticamente, transcurrido un plazo de 30 días, el registrador de oficio tenía que inscribir convertir en definitivo el derecho de propiedad, ¿no? Se inscribía automáticamente luego de ese. Entonces hay casos en los que hay un documento, digamos, hay un formulario registral en virtud del cual se ampara esta inscripción provisional, tienen un título de posesión inscrito, pero finalmente nunca se llegó a hacer la conversión definitiva al derecho de propiedad de esta persona, ¿no? Por X razones, no necesariamente porque haya existido una oposición. Finalmente pueden darse casos en los que simplemente está registrado el título, la posesión, hay un título de posesión inscrito. O también puede darse casos en los que la posesión mayor a 10 años se tenga que acreditar en mérito a una resolución judicial o inclusive a una resolución administrativa o algún certificado, constancia o documento que acredite la posesión, que tiene que ser cualquiera de estos documentos emitidos por una autoridad competente, ¿no? En estos casos, estos documentos, esta documentación tiene la calidad de prueba complementaria. Pero finalmente, en el caso de bienes inmuebles inscritos, la norma ha establecido tres supuestos de sujeto pasivo, ¿no? Tres clases de sujetos de sujeto pasivo. El sujeto pasivo puede ser propietario con derecho inscrito, propietario con derecho no inscrito, que acredita con documento de propiedad de fecha cierta y que acredita además el tracto sucesivo con el titular registral, y también el poseedor con una antigüedad mayor a 10 años, obviamente que pueda ser susceptible de acreditar con cualquier clase de prueba complementaria que ya les acabo de mencionar, ¿no? Muy bien. Bueno, hay otros casos, digamos, excepcionalidades, pero la regla son estos tres. Además, en el 6.4 establece, ¿no?, que en el supuesto de que haya un proceso judicial o arbitral en el que se discuta la propiedad del bien expropiarse,
se va a entender como sujeto pasivo a aquel, obviamente, que esté en el registro, ¿no? Y se constituye como parte en el proceso judicial, ¿no? En cuyo caso se va a consignar a favor de la autoridad respectiva el pago del monto de la indemnización justa y preciada, hasta que por el proceso arbitral o judicial se pueda, que tenga obviamente la calidad de cosa juzgada, se pueda determinar el mejor derecho de propiedad, ¿no? Eso es en el caso de que pudiera existir un proceso judicial o arbitral en el que se discuta la propiedad del bien, ¿no? Además, la norma señala que en cualquiera de los casos referidos anteriormente, o sea, en cualquiera de estos supuestos que acabamos de comentar, el sujeto activo está obligado a notificar, ojo, el sujeto activo está obligado a notificar a los ocupantes del bien inmueble, porque es obvio que no necesariamente el propietario con derecho inscrito, el propietario que no tiene derecho inscrito, pero que acredita su condición como tal, y además el tracto sucesivo con el titular registral o el poseedor con una antigüedad mayor a 10 años, puede ser que no estén en la zona de interés, ¿no? Y finalmente quien esté en la zona de interés sea un tercero, un ocupante, un guardián, cualquier tipo de categoría distinta a la que acabamos de mencionar. Entonces, en esos casos, el sujeto activo, la norma lo establece, también te va a tener que notificar a esa persona que ha encontrado, obviamente, en el inmueble, ¿no? Adicionalmente, si bien la norma establece categorías de sujeto pasivo en función a bienes inmuebles inscritos, también ha establecido categorías de sujeto pasivo respecto a bienes inmuebles que no están inscritos. Y básicamente en estos casos lo que indica la norma es que, señala lo siguiente, ¿no? Cuando se presente un tercero que acredite derecho de propiedad mediante documento de fecha cierta o que adquiere por prescripción declarada judicial o notarialmente, va a ser considerado sujeto pasivo, ¿ya? El sujeto pasivo también va a ser el poseedor con más de 10 años de antigüedad, bajo las mismas reglas. Vale decir que en el caso de bienes inmuebles no inscritos, la única categoría, obviamente, que no va a existir es el propietario con derecho inscrito, ¿no? Porque partimos del hecho de que el bien inmueble no está inscrito, ¿no? Y por tanto, las categorías que existen son dos. La primera es el propietario con derecho, que acredita tal condición mediante un documento de fecha cierta, ¿no? O que adquiere, ya sea por prescripción declarada judicial o notarialmente, o sea, habla de dos supuestos, judicial o notarialmente. Entonces, hablamos de un propietario que tiene un documento de fecha cierta que acredita su condición como tal, y el otro caso es un propietario que acredita su condición como tal en mérito a un proceso judicial o notarial de prescripción adquisitiva de dominio. Pero además de eso, también la norma ha establecido que el poseedor con más de 10 años de antigüedad puede ser también sujeto pasivo en el caso de bienes inmuebles no inscritos, bajo la misma regla que acabamos de mencionar anteriormente, ¿no? Y de igual forma establece que cuando haya un proceso judicial en que se va a discutir o cuestionar la propiedad del bien que se requiere para la ejecución de la obra, se entiende como sujeto pasivo a las partes en litigio, ¿no? Y el pago de la indemnización hasta que el proceso judicial o arbitral pueda decidirse de manera definitiva, tenga la calidad de cosa juzgada, en esos casos se va a tener que el monto de la indemnización justa y preciada va a tenerse en esos casos que darse a favor de la autoridad respectiva, ¿no? Hasta que se pueda definir quién tiene el mejor derecho, ¿ya? En el caso de que, no se pudiera determinar
digamos, no hay alguien que con un documento de propiedad de fecha cierta o un poseedor que acredite su condición como tal, se apersone, porque en estos casos va a haber una publicación que se va a tener que hacer para poder determinar, esa es la garantía que establece la norma, lo había omitido, pero en este caso, para poder determinar el sujeto pasivo, el Estado va a tener que hacer publicaciones, ¿ya? Con un intervalo de 3 días, de tal manera que esas publicaciones que se van a hacer en un diario de mayor circulación, ¿no? De la zona de interés, ¿no? Esas publicaciones van a poder permitir que cualquiera que tenga algún derecho respecto del área afectada, de un tramo del área, de un tramo o de un área afectada dentro del trazo total de la obra, pueda dar a conocer que tiene tal derecho, ¿no? Entonces, si luego de esas publicaciones definitivamente no hay nadie que pueda dar a conocer la existencia de un derecho de propiedad o de posesión en relación a alguna de las áreas afectadas por la ejecución de la obra, en estos casos se presume que el bien es del Estado, ¿no? Sin perjuicio, y establece hace una precisión muy importante la norma, es que es sin perjuicio del derecho de cobro por el valor de tasación que pueda ejercer el propietario en su oportunidad, ¿no? Y finalmente el sujeto pasivo, en el caso de regímenes especiales, en estos casos, bueno, se va a sujetar, estamos refiriéndonos, en estos casos estamos refiriéndonos básicamente a lo que se denomina a los regímenes de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Que tiene una regulación específica en la ley de edificaciones, que es la ley 27.157. En esta norma se establece básicamente la junta de propietarios, que sería por lo general la que tendría en función al área que se va a requerir para la ejecución de la obra, es que se define quién va a ser el sujeto pasivo. Por lo general, en estos casos, es la junta de propietarios, ¿no? Llámese del caso de áreas afectadas que se consideran como propiedad común. Muy bien. Ya teniendo identificado el inmueble o los inmuebles, y adicionalmente habiéndose identificado la calidad del sujeto pasivo, la categoría dentro de las que acabamos de exponer, es que el sujeto activo tiene que hacer la comunicación, ¿ya? Tiene que comunicar al sujeto pasivo que se va a ejecutar una obra de infraestructura, y esta comunicación se debe hacer en un plazo que la ley ha establecido de 10 días hábiles luego de haberse identificado el inmueble, ¿no? Esta comunicación no solamente se hace al sujeto pasivo, sino también al ocupante, como ya lo hemos señalado anteriormente, ¿no? Entonces, la norma sí establece un plazo, y el plazo es de 10 días hábiles, ¿no? Se entiende que en el plazo de 10 días hábiles, luego de haberle identificado ya el inmueble, entiéndase, ya ha obtenido la búsqueda catastral, el certificado de búsqueda catastral, ya tienes identificado, digamos, todos los predios, obviamente con el cruce de información del registro, que te permite establecer la integridad de los inmuebles registrados y aquellos que no. Identificado esto, lo siguiente, y ya identificado al sujeto pasivo en función al estudio legal, que incluye el estudio de títulos a nivel del registro, se tiene que notificar a estos, ¿no? Se tiene que notificar al sujeto pasivo y también a los ocupantes de los inmuebles que se requieren para la obra, ¿no? Hecha esta comunicación, obviamente, se entiende que la comunicación tiene que cumplir formalidades para que no tenga ningún vicio
que luego podría generar o acarrear una posible nulidad, ¿no? Porque finalmente, si el sujeto pasivo nunca tomó conocimiento, ¿cómo es que continúa el proceso, ¿no? Entonces, se tienen que revestir ciertas garantías para la notificación de la comunicación. Si bien la norma, si bien el 1192 no ha establecido expresamente ninguna regla sobre la notificación, definitivamente en el seno de un procedimiento administrativo vamos a aplicar supletoriamente las reglas generales, ¿no? Y estas están establecidas en la ley 27.444, básicamente en el TUO que recientemente fue aprobado, que compendia la misma ley y las modificatorias que se han producido con relación a esta, que es el TUO de la ley 27.444, que está aprobado por el Decreto Supremo 006-2017 JUS, Y bueno, la notificación, siempre ha habido esa duda de si lo notifica personalmente, va a ir el sujeto activo a hacer la notificación directa, pero ¿qué me garantiza que lo va a hacer, si lo va a hacer bien? Bueno, las reglas para la notificación están recogidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, como servidores del Estado, operadores del Estado, definitivamente nos regimos bajo la norma, ¿no? Algunos sujetos activos, es decir, algunas entidades públicas, lo que hacen es para, tener cierta seguridad, lo que hacen es hacer la notificación vía notarial. Sin embargo, la misma ley, y entiéndase que el espíritu de la ley, del decreto legislativo 1192 es ser no flexible, pero sí además razonable, predecible, que sea eficaz, que apliques obviamente los principios previstos en este marco, pero también en la ley general, ¿no? En la 27.444. Entonces, garantizar el debido procedimiento. Entonces, no por el hecho de que se haga una notificación notarial implica necesariamente que se garantice el debido procedimiento. No necesariamente. Tenemos una ley general y en el artículo 21 del TUO de la ley 27.444 expresamente señala cómo se tienen que hacer o cuáles son las reglas para que se haga la notificación personal al afectado, ¿no? Al sujeto pasivo, el ocupante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que entregar copia de la comunicación que refiere la afectación del inmueble necesario para la ejecución de la obra de infraestructura. Adicionalmente, en el oficio, en la carta, en la comunicación que se curse al sujeto pasivo, el ocupante, se va a tener que señalar, ahí se tiene que consignar en qué día y a qué hora fue entregado ese documento. Asimismo, el nombre, en este caso del sujeto pasivo, la firma del sujeto pasivo y también del ocupante, si hubiera, ¿no? Y en caso que se niegue a firmar, eso se va a tener que hacer constar en un acta y se tiene por bien notificado, ¿no? Además, en esa acta se va a tener que dejar constancia de las características del inmueble, si hubiera una edificación, o finalmente que se trata de un terreno, ¿no? Si se trata de un terreno, se va a tener que dar ciertos datos que, bueno, si es un terreno no va a haber absolutamente nada, es un solar, pero finalmente se pueden dar datos de referencia de la zona donde se ubica este inmueble necesario para la ejecución de la obra, ¿no? Y en el caso de que no se pudiera ubicar al sujeto pasivo, al ocupante o al representante legal de cualquiera de estos, es que se va a tener que entregar la comunicación, se va a tener que notificar a quien se pueda ubicar en el inmueble, ¿no? Y para tal fin se va a tener que recabar obviamente los nombres completos, los apellidos completos, el número de documento de identidad, la relación con el afectado y obviamente la firma, ¿no? La firma. La huella digital no lo establece la norma, si se hace no está mal, ¿no? En el supuesto de que no se encuentre ni el afectado, es decir, el sujeto pasivo o el ocupante, no hubiera absolutamente nadie en el inmueble, ¿no? Se va a tener que dejar constancia de ello, se va a tener que colocar un aviso en el inmueble
inclusive podría hacerse, si bien la norma no lo establece, pero una garantía también sería que se pueda hacer la publicación en la municipalidad, en el juzgado de paz, en la gobernación, de tal manera que se tenga garantía de que se ha hecho la comunicación en la zona, ¿no? Y en ese se va a tener que señalar una nueva fecha, en el caso que nos ubicar en la primera oportunidad de visita al inmueble, una nueva fecha en la que se va a realizar la notificación de la carta o de la comunicación de afectación. Si en la nueva fecha tampoco pudiera ubicarse a nadie, entonces se va a tener que dejar bajo puerta. Bueno, esto es relativo porque en el caso de terrenos que vas a dejar bajo puerta no hay ninguna edificación, absolutamente nada, ¿no? Lo que sí se tendrá que dejar constancia es, hacer una publicación, en este caso en cualquiera de los locales comunales o públicos dentro de la zona, de tal manera que se pueda garantizar. El éxito del proceso de adquisición es obviamente el propósito y el espíritu de este proceso no es otro que poder llegar al trato directo, ¿no? A transar, a llegar a un acuerdo, más que transar, a llegar a un acuerdo con el sujeto pasivo. Entonces, lo que se tiene que lograr es poder identificar y lograr notificarle esta comunicación al sujeto pasivo, ¿no? Ya son reglas que acá podríamos aplicar, pero sin duda alguna, el éxito está en poder llegar al trato directo. Y la única manera de hacerlo es logrando identificarlo, dónde vive, si no está en la zona de interés, ver la manera de poder identificarlo, ¿no? Finalmente, si no se hace, bueno, hay mecanismos que la misma ley del procedimiento lo establece, ¿no? En el supuesto de que no fuera posible identificar al afectado, hubiera un error en el domicilio o se encuentra el extranjero y no hay ningún representante legal, a pesar de haber hecho el requerimiento a través del consulado, se podrá hacer una notificación vía publicación, pero finalmente este es un mecanismo de notificación subsidiario, ¿no? La idea es el éxito, vuelvo a repetir, de poder proseguir con las demás acciones para lograr la adquisición bajo este proceso de trato directo, es que finalmente se logre notificar esta comunicación y las demás que prevé el proceso de adquisición, ¿no? Una vez hecha la notificación, la norma establece también que se hace la anotación preventiva. Obviamente, para dejar reserva o publicitar que hay una área determinada dentro del inmueble del sujeto pasivo que es susceptible de afectarse por la ejecución de una obra. Y la norma establece también un plazo en este caso. ¿Y cuál es el plazo? El plazo es también de 10 días luego de haberse hecho la comunicación. Y para este fin, lo que se tiene que solicitar al registro de predios de la oficina registral competente, obviamente de la zona donde se ubica el inmueble, es la anotación preventiva, y para ello se tienen que juntar dos requisitos. El primero de ellos es el cargo de notificación de la comunicación de afectación, que no necesariamente es el original, puede ser una copia certificada o también una copia legalizada de esta notificación, ¿no? Y lo siguiente es poder identificar, obviamente, en el formulario registral la partida registral donde corre inscrito el inmueble. Obviamente esto opera para el caso de inmuebles inscritos, ¿no? Ahora bien, ya hemos dicho, ¿no? Se identifica el inmueble, tienes identificado el sujeto pasivo, haces la comunicación, luego de la comunicación se tiene que hacer la anotación preventiva, hay plazos en estos dos casos, y obviamente si yo solicito la anotación preventiva, cumplo con los dos requisitos, básicamente, ojo, el registrador básicamente tiene que observar que estos requisitos se cumplan, ¿no? Básicamente tiene que observar eso. Hay ya jurisprudencia del tribunal registral, si bien no específicamente el caso, pero sí a otros, que el registro no es una entidad supraadministrativa, por lo tanto no tiene competencia para poder evaluar
el fondo de cada uno de los procedimientos administrativos en el interior de cada entidad pública. No evalúa eso, lo que evalúa es la formalidad, o sea, el cumplimiento de los requisitos que establece la norma. Y por esa razón, el 1192 lo que establece es que el registrador, con la sola verificación del cumplimiento de estos requisitos, tiene que inscribir automáticamente la anotación preventiva y establece que eso se hace bajo responsabilidad. Entonces, si la entidad pública que actúa en calidad de sujeto activo adjunta el cargo de notificación y indica la partida registral, es suficiente para que el registrador realice la inscripción de la anotación preventiva, no debiendo generarse ningún tipo de observación al respecto, ¿no? Porque no evalúa, no hay, o sea, la norma es totalmente clara, ¿no? Y en este caso establece que si no lo hace, bueno, se aplicará el procedimiento disciplinario respectivo que establezca, en este caso, la SUNAT, ¿no? Al registrador, ¿no? Obviamente por omisión en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? En la medida en que hay una norma expresa que establece que debe hacer la inscripción de la anotación, ¿no? La misma norma también ha establecido una vigencia para el caso de la anotación preventiva. Y la vigencia que ha establecido es de 1 año. O hasta, y esto es importante, o sea, si bien es cierto, puede llegar el año y se podría decir, no, ya se cumplió el año de la inscripción de la anotación preventiva. Sí, pues, puede haberse cumplido el año, pero la norma también establece que si cumplido el año no se hubiera podido lograr la inscripción de la transferencia a favor del beneficiario, en este caso, sigue vigente la anotación preventiva. Perdón. ¿No? Obviamente, es decir, llegado el año no significa que haya caducado de pleno derecho la inscripción de la anotación preventiva, porque en la medida que el sujeto activo no informe que se hizo la transferencia, no caduca, ¿no? O sea, sigue vigente la anotación preventiva. Obviamente, entiéndase que la transferencia se hace a favor. Acá la norma, y eso también es un tema de redacción, no es que la transferencia se hace a favor del sujeto activo. Se entiende que la norma, el espíritu de la norma, y esto es, digamos, interpretación sistemática de la norma, establece pues que el beneficiario finalmente es aquel que va a tener el dominio o adquirir el inmueble necesario para la ejecución de la obra, y como tal se entiende que la transferencia en este caso se tiene que hacer a favor del beneficiario, ¿no? Pero finalmente quien informa esto es el sujeto activo, porque como bien lo hemos señalado, quien es el responsable del trámite de todo el proceso de adquisición es el sujeto activo, que en muchos casos puede ser la misma entidad, sujeto activo y beneficiario, ¿no? Les cité en la segunda clase un ejemplo que es el caso de Provías descentralizado, que de por sí él no es el beneficiario de las áreas que son afectadas para la ejecución de las obras. Finalmente, Provías por función lo que hace es ejecutar la obra de infraestructura, y el beneficiario es en la medida en que se trata de caminos vecinales, y el reglamento de gestión vial así lo establece. Los caminos vecinales, o también llámese, o sea, caminos vecinales vienen a ser aquellos que están dentro de un mismo distrito, ¿no? De una misma provincia, y que básicamente se refiere a carreteras o a caminos locales, ¿no? Esta clase de caminos, digamos, sí, pues caminos, para llamarlo de otra manera, carreteras que son de índole local,
la administración de estos les corresponde a las municipalidades distritales. Entonces, en la medida en que se trata de, o puede ser también, bueno, el caso de los caminos vecinales o rurales, en algún momento se llamó así, de acuerdo al reglamento de gestión vial, la competencia está a cargo de los gobiernos locales o municipalidades, ¿no? Y en el caso de carreteras que involucran a dos provincias dentro de una misma jurisdicción, bueno, el competente es el gobierno regional, ¿no? Entonces, el sujeto, el beneficiario, en este caso concreto, viene a ser o el gobierno regional, para el caso de carreteras de índole regional, carreteras regionales, y en el caso de caminos vecinales o caminos dentro de un mismo distrito, caminos locales, ¿no? Son las municipalidades los competentes, ¿no? Estos vendrían a ser, en todo caso, los beneficiarios. Sin embargo, por temas de presupuestales u otras razones que también la norma establece que por razones de complejidad o conveniencia, el sujeto pasivo, perdón, el sujeto activo puede a su vez, a través de un acuerdo de delegación de competencias, el beneficiario, perdón, puede a su vez celebrar un acuerdo de tal manera que otra entidad puede hacer las veces de sujeto activo. Y esto sucede en el caso de Provías descentralizado, ¿no? Que si bien no es beneficiario, las municipalidades, por razones de conveniencia, ¿no? No pueden ejecutar directamente los procesos previstos en el decreto legislativo 1192. En ese marco, lo que se puede hacer es un acuerdo de delegación de competencias para que, en este caso, asuma otra entidad, ¿no? No necesariamente Provías descentralizado, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Muy bien, hecha la anotación preventiva, bueno, ya se hizo, se logró la anotación preventiva, nos inscribió. Entonces la norma, lo siguiente, se entiende que en paralelo no significa que se cumplió la anotación preventiva y recién voy a hacer el expediente de tasación. Ese es el siguiente paso. O sea, digamos, no el siguiente paso. La norma ha estructurado determinadas actuaciones para lograr el cometido, que es la transferencia de dominio de un inmueble que se requiere para una obra. Entonces, te pide identificar el inmueble, te pide identificar el sujeto pasivo, pide que se haga la comunicación, pero en paralelo, o sea, digamos, luego de hecha la comunicación, se tiene que hacer la anotación preventiva. En paralelo a la anotación preventiva, es posible que se haga lo que en las clases anteriores se explicó, es el expediente técnico de tasación. Básicamente, en paralelo a la anotación, o antes de, es posible que, ya teniendo identificado el inmueble y el sujeto pasivo, ya teniendo esas dos categorías, es posible que desde ya se pueda realizar o se pueda elaborar el expediente técnico de tasación. ¿Por qué? Porque referíamos desde el inicio de esta clase que la adquisición trae consigo, si bien una transferencia voluntaria, pero una compensación por parte del sujeto activo a favor del sujeto pasivo. En consecuencia, la norma lo que ha previsto es que se tiene que elaborar un expediente de tasación. Entonces, este expediente de tasación, obviamente, ya hemos explicado en una de las clases anteriores cuáles son los requisitos que debe contener este expediente, pero lo importante precisar en este momento es que hay un plazo que establece la norma para que el sujeto activo pueda elaborar y por tanto remitir el expediente técnico a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el órgano encargado de efectuar las tasaciones. Este plazo para que pueda remitir el expediente técnico a fin que la DC pueda realizar la tasación es de 6 meses. No puede exceder de 6 meses después de la identificación del inmueble. Por esa razón señalo que, ya habiéndose identificado el inmueble y el sujeto pasivo,
la condición de es posible que en paralelo se pueda elaborar el expediente técnico de la tasación. Entonces, 6 meses después de identificado el inmueble, tiene el sujeto activo para poder elaborar y remitir el expediente a fin que la Dirección de Construcción emita la tasación. Y la tasación, en el caso de, bueno, acá la misma norma también establece una distinción para el caso de las APPs, o sea, de las asociaciones públicas privadas. El plazo en esos casos, ojo, que para elaborar y remitir el expediente de tasación en el caso de APPs va a ser de 4 meses, ¿no? Y la tasación que va a tener que emitir la Dirección de Construcción luego de designado su perito no tiene que exceder de 2 meses. Solamente en plazos ya estamos hablando hasta este momento de 8 meses. Solamente con estos plazos, o sea, no debe exceder, ¿no? Pero para que vean la importancia de que las entidades del Estado no se sujeten, no se sujeten al plazo máximo que prevé el 1192, pues, o sea, no tendría mucho sentido que llegue el quinto mes con 29 días para recién presentar el expediente, pues, o sea, es un ilógico, ¿no? Tampoco la idea es que se haga la tasación al mes con 29 días, ¿no? O sea, son plazos máximos, la idea es que pueda realizarse con mucha mayor celeridad, de tal manera que obviamente los procesos de adquisición se efectúen también con mucha mayor celeridad, ¿no? Obtenida la tasación, o sea, ya tenemos, se envió, la Dirección de Construcción de manera diligente ha remitido, y puedo, digamos, dejar constancia de que la Dirección de Construcción está avanzando de tal manera que está entregándose los expedientes con mucha mayor celeridad, y eso es un buen augurio, porque quiere decir que también los proyectos, o sea, los procesos de adquisición que son una etapa previa dentro del ciclo de ejecución de una obra, también pueden ejecutarse con mayor celeridad, ¿no? O sea, sin duda alguna, si todos los actores involucrados en este proceso de adquisición previsto en la norma se ponen las pilas y adicionalmente realizan los encargos previstos en esta norma especial con la celeridad del caso, sin ceñirse al plazo máximo, definitivamente se pueden adquirir los inmuebles, digamos, lograr el saneamiento y la adquisición con mucha mayor prontitud, ¿no? En beneficio del inicio de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, obtenida la tasación, luego del comentario que se acaba de hacer, el sujeto activo lo que tiene que hacer, ya recibió la tasación, es realizar la comunicación, o sea, una carta de intención de adquisición, que el Estado, o sea, la entidad pública que actúa en calidad de sujeto activo, muestra su intención al sujeto pasivo de poder adquirir ese inmueble necesario para la obra. Y la norma también aquí establece un plazo, que es de 20 días hábiles. Tiene que remitir esa carta de intención de poder adquirir el inmueble al sujeto pasivo en ese plazo. ¿Y qué debe contener esta carta? Esta carta en principio debe contener, en caso de tratarse de un inmueble inscrito, la partida registral del inmueble, ¿no? Además, como ya se tiene el informe técnico de tasación emitido por la ADC, se tiene que acompañar este informe. El incentivo, que la norma en su momento, en su redacción original, estableció que era el 10%, luego con la modificatoria del decreto producida con el decreto legislativo 1330, estableció un porcentaje mayor, que es equivalente al 20% del valor comercial del inmueble, ¿no? En caso, ese incentivo que que se tiene que consignar en la carta, se va a consignar en la medida en que se va a pagar siempre que el sujeto pasivo acepte el trato directo, ¿no? Además, se tiene que adjuntar a la carta de intención de adquisición el modelo del formulario registral por trato directo, que ya también
cuenta con aprobación por parte de registros públicos, ¿no? En este momento no tengo el número de resolución de la superintendencia, pero ha sido aprobado, ya está aprobado, hay un formulario, un formato de este formulario que está aprobado, y sobre la base de eso es que se están realizando las transferencias de los inmuebles que se requieren para las obras, ¿no? Muy bien, básicamente estos son los cuatro bueno, sí, podríamos decirle que son los 4 requisitos que debe contener la carta, ¿no? Entonces, la partida registrada en el caso de que se trate de un inmueble inscrito, el informe que debe contener o anexar la carta de intención, ¿no? Y el incentivo y el modelo del formulario que va a tener que suscribir luego el sujeto pasivo. Remitida la carta con todas estas condiciones previstas en la norma, lo siguiente, no lo siguiente, algo que nos olvidamos, que es importante precisar, ¿no? El sujeto activo va a remitir esta carta de intención de adquisición siempre y cuando cuente con la disponibilidad presupuestaria. Es lógico, ¿no? Porque obtenida la tasación ya nos indica el valor comercial, y si incluye también la indemnización por el prejuicio que se le pudiera ocasionar, incluido el lucro cesante y el daño emergente. La tasación contiene estos dos valores, ¿no? Estos dos componentes o estos dos elementos. Entonces hay un solo valor, el valor de tasación, ¿no? Ese monto contenido en el informe técnico de tasación que remite la Dirección de Construcción, el sujeto activo tiene que solicitar a su oficina de presupuesto, la que haga sus veces, la disponibilidad de los recursos para poder afrontar el pago que se le tiene que realizar al sujeto pasivo, ¿no? Y adicionalmente, en el caso de que se trate de un inmueble inscrito, se va a tener que también solicitar el certificado, el CRI, el certificado registral inmobiliario, que el registro va a tener que proporcionar en un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿no? En un plazo no mayor de 5 días hábiles, el registro tiene que entregar ese certificado registral inmobiliario. En la práctica, en realidad se hace en el mismo día, en un día o 2 días máximo, se está cumpliendo el plazo, o sea, por ese lado, bien registros. Y bueno, el sujeto, o sea, el sujeto pasivo, una vez que el sujeto activo cuenta con la disponibilidad, ¿no? Adjunta, anexa o cumple con todas las condiciones que acabamos de señalar respecto a la carta de intención, se remite dentro de este plazo de 20 días. El sujeto pasivo tiene 15 días para poder dar conformidad o estar de acuerdo o aceptar la propuesta efectuada por el sujeto activo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si el sujeto pasivo acepta la carta de intención, ¿no? Si el sujeto pasivo acepta la carta de intención formulada por el sujeto activo, ¿ya? Lo que sigue es que se tiene que aprobar el valor de tasación, ¿no? Y la norma establece, digamos, ciertas categorías, o sea, categorías de órganos competentes para aprobar el valor de la tasación, ¿no? En el caso digamos, que el sujeto activo sea una entidad del Poder Ejecutivo, va a tener que hacerse a través de la resolución que emita el sector correspondiente, una resolución ministerial, ¿no? Y si se trata de que el sujeto activo es un gobierno regional o un gobierno local, la resolución en virtud de la cual se aprueba el valor de la tasación y el pago al sujeto pasivo, que incluye el incentivo, lo hace el gobernador regional en el caso de que digamos, la resolución del gobierno regional, y en el caso de que el sujeto activo sea un gobierno local, una municipalidad, bueno, va a hacerse a través de un decreto de alcaldía, es lo que establece la norma. Entonces, recibida
y también aquí establece un plazo, o sea, quiere decir, tiene 15 días el sujeto pasivo para aceptar la propuesta la oferta que se ha hecho, o que ha formulado el sujeto activo, pero también recibida esa oferta, se tiene 10 días para que se apruebe el valor de la tasación que incluye y el pago que incluye el incentivo, ¿no? Y obviamente dependiendo de la categoría de órganos competentes, o sea, la categoría de sujeto activo, ¿no? Porque si el sujeto activo es una entidad del Poder Ejecutivo, se hace a través de una RM, una resolución ministerial. Si es un gobierno regional, se hace a través de resolución del gobernador regional. Y si es una municipalidad, a través de un decreto de alcaldía, ¿no? Sin embargo, algo que sí me parece importante resaltar es que esta facultad de poder aprobar el valor de la tasación y el pago puede ser delegada a otros órganos. Y a mí me parece sumamente importante porque de esa manera también se desconcentra. Se desconcentra la operatividad dentro del aparato estatal, ¿no? En el caso del Poder Ejecutivo, no necesariamente a través del ministro, ¿no?, que tenga que emitir una resolución ministerial, sino puede ser alguna de sus entidades, de uno de sus órganos adscritos al ministerio, ¿no?, o alguna de sus entidades adscritas, pliegos, ¿no?, cualquiera de sus pliegos. Incluso en el caso de los gobiernos regionales o las municipalidades al interior, puede ser compatible con las funciones previstas en sus reglamentos de organización y funciones, que esta función se pueda delegar, ¿no? Entonces, aprobado el valor de tasación, ¿ya?, el sujeto activo tiene un plazo de 20 días hábiles para que pueda gestionar la suscripción del formulario registral de transferencia, ¿no?, y de efectuar el pago del valor total de la tasación. Tiene 20 días hábiles para hacerlo, ¿no? En el caso de pagos que estén vinculados con fondos de fideicomisos u otras operaciones complejas, este plazo se puede ampliar hasta 60 días hábiles. Nótese que todos los plazos que es previsto la norma son días hábiles, ¿no? Y me parece acertado porque finalmente en el Estado, bueno, días calendario no opera y finalmente si se hubiera puesto de esa manera, son días en perjuicio de la operatividad por parte de la entidad pública que actúa en calidad de sujeto activo, ¿no? Porque no hay manera de que en ese tiempo se pueda, por ejemplo, generar la aprobación de una resolución, de la aprobación del valor de tasación a través de una resolución ministerial, ¿no? O sea, guarda sentido estos plazos previstos en la norma, ¿no?, que sean días hábiles. En la medida en que guardan sentido, también son plazos que pueden dar a entender que el proceso de por sí de adquisición demora aproximadamente un año, ¿no? Con todos los plazos que acabamos de mencionar, es un estimado que se tiene previsto de acuerdo a norma. Ojo, son plazos, debe entenderse nuevamente, insisto, son plazos máximos. No significa que tienen que esperarse hasta el último día para poderse aprobar el valor de tasación o para poder gestionar la suscripción del formulario registral de transferencia del inmueble a favor del beneficiario o que de efectuar el pago, ¿no? No, son plazos máximos, ¿no? Entonces, emitida la norma que apruebe el valor, el sujeto activo tiene un plazo, el plazo es de 20 días para que pueda gestionar la suscripción por parte del sujeto pasivo del formulario registral de transferencia, ¿no? Y una vez hecho eso, tiene que realizar, para la inscripción, lo que tiene que acompañar, además del formulario registral suscrito por el sujeto pasivo y también por el beneficiario, ¿no?, en el caso que sea distinto que el sujeto activo, también tiene que acompañarse el documento que acredita el pago del monto total del valor de la tasación y que incluido el incentivo, ¿no?
Bueno, acá hay otra precisión que establece también la norma, que en el caso de que el inmueble forme parte de un predio de mayor extensión inscrito, se va a tener que indicar el número de partida y adjuntarse obviamente los planos del área a independizar, ¿no? Remanente o independizar según corresponda para obviamente la independización, ¿no? Y estos planos planos y las memorias descriptivas, ¿no? Del área que va a ser, digamos, claro, porque no necesariamente dentro de una obra de infraestructura tú adquieres la integridad del inmueble, ¿no? Hemos señalado hace unos minutos que es posible adquirir la integridad siempre y cuando haya un desmedro, una depreciación significativa del valor del inmueble, ¿no? Pero si no es así, es posible adquirir solo el área afectada, ¿no? Y como es un inmueble que la mayoría de casos son inmuebles de mayor extensión, ¿no? Y tú adquieres una determinada área de ese inmueble de mayor extensión, lo lógico es que se adjunte los documentos técnicos que son la memoria descriptiva y los planos de independización y el área remanente para que el registro pueda realizar la inscripción, ¿no? Y estos tienen que ser firmados por verificador catastral que está inscrito en el índice de verificadores de la SUNAR, ¿no? Otro punto importante de señalar es que en el caso de que haya una demora, ojo que se tiene 20 días hábiles para que se haga, se van a calcular los intereses y esos van a ser calculados desde el vencimiento del plazo de 10 días hábiles de recibida la aceptación de la oferta del sujeto pasivo, ¿no? Eso se tiene, salvo que la demora sea atribuible al sujeto pasivo, ¿no? Entonces también hay intereses, ojo, eso es importante porque también implica que tiene que haber mucha celeridad y diligencia por parte del sujeto activo para que los plazos no se venzan y luego generarse intereses que van a tener que ser pagados y por lo tanto la disponibilidad presupuestal también tendrá que ser ampliada, ¿no? Luego, una vez efectuado el pago, básicamente el pago, la consignación, el sujeto pasivo tiene un plazo también para poder desocupar y entregar el bien inmueble afectado al sujeto activo o al beneficiario, ¿no? Que es de 10 días hábiles en el caso de que se trate de predios o de inmuebles que están libres, y en el caso de inmuebles que están ocupados, el plazo será de 30 ocupados o que tengan algún tipo de uso, ¿no? Que estén siendo usados, son 30 días hábiles, salvo un acuerdo, en este último caso, que se establezca un plazo menor, ¿no? Salvo un acuerdo que haya entre el sujeto activo y el sujeto pasivo para establecer un plazo menor al señalado, ¿no? Hay una excepción a estos dos plazos que hemos señalado hace unos minutos, que en el caso de que, en el supuesto de que cuando puede, digamos, si bien en el caso de predios libres, de inmuebles libres, la obligación del sujeto pasivo es de entregarlo en 10 días y en el otro caso de ocupados de 30, salvo que haya un acuerdo que pueda entregarse en un plazo menor a estos señalados, la excepción es cuando hay una actividad económica que se realiza sobre el predio. En estos casos, cualquiera de estos dos plazos, el plazo de 30 días, porque si hay una actividad económica, obviamente hay una ocupación del inmueble, este plazo de 30 días puede ser ampliado, ¿no? Aquí señalan, ¿no?, que el plazo anterior puede ser incrementado por el sujeto activo beneficiario solo cuando por la actividad económica que se realice sobre el predio se requiera de algún tipo de autorización o habilitación administrativa necesaria para concluir la misma, o sea, la desocupación. El plazo total para la desocupación no podrá ser mayor a 60 días hábiles por la necesidad de poder contar o disponer de disponer de las áreas para la ejecución de las obras. Por tanto, también los plazos administrativos previstos por las municipalidades, básicamente, para el caso de que den ellos los permisos, tienen que también adecuarse a lo que establece esta norma, ¿no?
Ahora, ¿qué sucede si el inmueble no es desocupado por el sujeto pasivo? Entonces, en estos casos, el sujeto activo tiene 2 días hábiles de cumplido el plazo para que desocupe el sujeto pasivo, para que por única vez le requiera al sujeto pasivo entregue el inmueble en un plazo no mayor de 5 días hábiles, bajo percibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva, que también va a ser comentado en este curso, ¿no? Entonces, si no lo quiere desocupar, se le hace un requerimiento por única vez para que se tiene 2 días el sujeto, o sea, acá hay un plazo, ¿no? Un plazo para el sujeto activo y un plazo para el sujeto pasivo. El plazo que se establece para el sujeto activo es que, cumplido el plazo para que el sujeto pasivo entregue el inmueble y no habiéndolo hecho, el sujeto activo tiene 2 días para requerirle por única vez al sujeto pasivo que desocupe el inmueble. Y esta desocupación se tiene que hacer dentro de los 5 días hábiles de recibida, obviamente, la comunicación, bajo percibimiento de que se inicie la ejecución coactiva. Si hubiera transcurrido 15 días hábiles sin que el sujeto pasivo, bueno, este es otro caso, ¿no? Digamos, las reglas hasta aquí explicadas son básicamente lo que se va a tener que realizar luego de que el sujeto pasivo realice la aceptación, ¿no? Es lo que hemos explicado, la aceptación de la oferta, ¿no? La aceptación de la oferta o de la carta de intención. Pero puede darse el otro caso, ¿no? Puede darse el otro caso, o sea, si bien ya suscribiste los formularios, ya realizaste las acciones para el pago, emitiste la norma que apruebe el pago, se hizo la desocupación del inmueble, puede darse el supuesto finalmente que el sujeto pasivo, cumplido el plazo de 15 días, indique de que no acepta la oferta. Entonces, la norma lo que ha establecido es que si habiendo transcurrido 15 días hábiles sin que el sujeto pasivo hubiera aceptado la oferta de adquisición, se entiende tácitamente, se entiende automáticamente rechazada por parte del sujeto pasivo la oferta, o sea, no está de acuerdo con la oferta. Y en consecuencia se va a dar inicio al siguiente proceso previsto en esta norma, que es el de expropiación, ¿no? Finalmente, si no lo hace en el plazo de 15 días, se entiende como no aceptada la oferta. Puede ser, hay casos en los que, si bien ha transcurrido el plazo de 15 días, luego el sujeto pasivo manifiesta su voluntad, o sea, sí está de acuerdo. Finalmente, si hubiera iniciado alguna acción para el proceso de expropiación, se suspende y se continúa en la etapa en la que está para que se realicen las demás acciones previstas en este proceso, ¿no? Finalmente, lo que se quiere es lograr la adquisición del inmueble, ¿no? Y si hay voluntad por parte del sujeto pasivo, así sea esta realizada fuera del plazo, se continúa con las acciones para lograr la adquisición. Entonces, otro punto que hemos considerado es los acuerdos de adquisición, ¿no? Que no son otra cosa lo que hemos manifestado, ¿no? El acuerdo viene a ser la voluntad manifestada tanto por el sujeto, manifestada o exteriorizada por el sujeto pasivo, de transferir el inmueble que se requiere para la ejecución de la obra, y en el caso del sujeto activo, de pagar obviamente la compensación económica que prevista en función a la tasación emitida por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y este acuerdo de adquisición, o sea, esta voluntad del sujeto pasivo, se concreta en un formulario registral, ¿no? Es en el formulario registral finalmente donde se va a contener ese acuerdo de la transferencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, y se entiende que el sujeto activo, siempre y cuando sea beneficiario, ¿no? Si es distinto, tiene que ser el formulario suscrito por el beneficiario,
¿no? Y el formulario registral consta de dos secciones. En la primera sección lo que se regulan son el acto que va a ser materia de inscripción en el registro, ¿no? Y en esto se va a tener que incluir la identificación del inmueble, quién es el sujeto activo, los datos del sujeto activo, los datos del sujeto pasivo, los datos del beneficiario, cuál es el valor de la tasación, el incentivo, y de ser el caso, la exclusión del régimen de propiedad horizontal, independización o inmatriculación, el monto pagado en caso de entrega provisional, si hubiera. Claro, porque puede darse el caso de que haya habido un contrato preparatorio que también lo establece la norma, ¿no? La norma establece que puede antes de, digamos, hay un plazo de 2 meses para que la dirección de construcción emita la tasación, pero en el interín puede suscribir cualquier contrato preparatorio previsto en el Código Civil, ¿no? Y en el marco de esto puede haber una promesa de transferencia de propiedad y de cesión anticipada de posesión, y en función en ese contrato se puede a su vez, el sujeto activo puede a su vez solicitar un valor estimado del inmueble, que ya hemos explicado en la clase relacionada al procedimiento de tasación, ¿no? Y en función al valor estimado que va a dar la dirección de construcción, se puede prever ahí un pago, ¿no? Ese es el monto, digamos, ese es el monto pagado en caso de una entrega provisional, que también va a precisarse ahí en esta sección. Inclusive también hay un rubro en el caso de que el inmueble inscrito, de acuerdo al estudio registral, se determine la existencia de cargas y gravámenes, se tendrá que solicitar también el levantamiento de estas, ¿no? La otra sección que establece el formulario registral es, bueno, acá hay reglas, antes de pasar a la sección de actos no inscribibles, también se establecen reglas para la identificación del bien inmueble. En el caso de que el inmueble esté inscrito, ya lo hemos dicho, se va a tener que indicar el formulario, la partida registral. Aquí se señala la partida electrónica, puesto la norma, pero en realidad es el antecedente registral, ¿no? Pues se entiende que ya los tomos y fojas han sido continuados en partidas electrónicas, ¿no? Pero en el caso de, inclusive las fichas registrales, ¿no? Pero en el caso de los sistemas del registro tenemos dos, ¿no? Un sistema CIR en el que se han inscrito todos los predios a través de un tomo y foja, una ficha registral o una partida electrónica, y en el caso de un sistema SARP, que es un sistema automatizado del registro de predios que se creó como consecuencia del registro predial urbano, el ex registro predial urbano, luego fusionado, ahora denominado registro de predios. Este es un sistema SAR que lo que tiene es un código que empieza código de predio, así se denomina, es una partida SARP y hace referencia a esto, ¿no? En todo caso, es indicar el número de la partida registral, en resumidas cuentas, es que se indique el número de la partida registral, independientemente de si sea partida electrónica o si sea un código de predio del otro sistema SARP que acabo de mencionar, ¿no? En el caso de que se trate de un inmueble no inscrito, lo que se tiene que adjuntar es los documentos técnicos, ¿no? Que van a ser suscritos por el verificador catastral, que no son otra cosa que la memoria descriptiva, y los planos correspondientes. También lo hemos mencionado, si el inmueble forma parte de uno de mayor extensión inscrito, se indica el número de la partida registral y también se adjunta, ya lo acabamos de mencionar, las memorias descriptivas del área matriz, del área remanente y del área a independizar, ¿no? Que también tienen que ser suscritas por verificador catastral del registro de predios, escrito en el índice de verificadores. Para todos los casos se identifica al sujeto activo, al sujeto pasivo y al beneficiario de la adquisición, pudiendo incorporar inclusive derechos superficiales y cualquier otro derecho real que ostente el sujeto pasivo sobre el bien inmueble, materia de adquisición, siempre que estén orientados a facilitar la entrega de la posesión del bien inmueble, básicamente eso, ¿no? Ahí no hay mayor comentario que hacer, ¿no? Y esa es la sección de actos inscribibles, ¿no? Donde se van a tener que identificar datos relevantes vinculados al predio, al sujeto pasivo, sujeto activo, al beneficiario y obviamente los documentos que acreditan dicha transferencia y el pago correspondiente, ¿no? Y hay otra sección
que también contempla el formulario registral, que es la sección de actos no inscribibles, las condiciones y requisitos que acuerdan el sujeto activo y sujeto pasivo, siempre que no se opongan a lo establecido en el decreto. Esas son condiciones finalmente que pueden ser contenidas en este rubro, pero que no son susceptibles de inscribirse, ¿no? El contenido ya lo hemos dicho, el formulario ya está aprobado, y finalmente el formulario registral va a ser título suficiente. Esto es importante, básicamente con el formulario registral y obviamente con la documentación técnica de sustento suscrita por el verificador catastral. En muchos casos, porque no necesariamente se adquiere la integridad del inmueble, finalmente hay dos supuestos. Si se adquiere la integridad del inmueble, bastará con el formulario registral. En el caso de bastará con el formulario registral para que el registrador público proceda a la inscripción. Y si se adquiere una parte, una fracción de un inmueble de mayor extensión, además del formulario registral, se tendrán que adjuntar los documentos técnicos que son las memorias descriptivas y los planos suscritos por verificador catastral inscrito en el índice de verificadores de la SUNAR, ¿no? Estos documentos son los únicos que tendrán que presentar los sujetos activos para lograr la inscripción, ¿no? No hay otro más. No hay otro más. Y con este último punto cerramos esta clase de proceso de adquisición por trato directo. Finalmente, presentado el formulario registral y los documentos técnicos de sustento en caso corresponda, se tiene dentro de los 5 días hábiles siguientes de suscrito ese formulario y efectuado el pago, el sujeto activo o el beneficiario, si es en caso de que el beneficiario sea distinto al sujeto activo, va a tener que remitir este formulario y copia certificada del documento que acredite el pago, incluyendo el incentivo a favor del sujeto pasivo. Estos son los documentos, básicamente el formulario registral, la copia certificada del documento de cancelación de pago, del valor de tasación que incluye el incentivo, y los documentos técnicos en el caso que no se adquiera la totalidad del inmueble inscrito, sino básicamente una fracción. En ese último caso se tendrá que adjuntar adicionalmente, lo acabé de mencionar, las memorias descriptivas y los planos del área matriz, remanente y del área que va a ser susceptible de independización. En el caso de comunidades, ojo, tengas en cuenta lo que establece el reglamento de inscripciones del registro de predios, que no es obligatoria la presentación de plano de área remanente siempre y cuando se especifique que no ha sido posible determinar el área remanente, ¿no? En base a eso, con el informe técnico de la oficina de catastro, que es vinculante, finalmente se logrará la inscripción de la transferencia bajo este procedimiento de trato directo. Con este último paso es que concluye el proceso de adquisición por trato directo, ¿no? El registrador público, y este plazo también está fijado en concordancia con el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, va a tener 7 días hábiles luego de ingresado el expediente de transferencia para poder inscribir justamente la adquisición a nombre del beneficiario bajo responsabilidad. O sea, tiene 7 días, no tendría que excederse de esos 7 días y básicamente no debería haber ningún grado de observación, salvo no debería haber ningún tipo de observación ni técnica, porque como señalamos desde un inicio, la adquisición, digamos, la documentación técnica que va a acompañarse al formulario registral en el caso de que se trate de una transferencia de una fracción de un predio de mayor extensión, es vinculante para los fines de la adquisición. Entonces no debería haber observación por parte del registrador, ¿no? Eso a priori, ¿no? Bueno, con este último punto acabamos esta clase de proceso de adquisición por trato directo. Muchas gracias.